Así es, les decía, entonces vamos a iniciar hoy con el capítulo uno en relación al censo de Israel. Vamos a hacer una primera parte, porque como les decía, en esta primera ocasión vamos a iniciar con un pequeño resumen, sí, una pequeña introducción a este libro de, de números, un libro que describe, si ustedes recordarán, la continuación del relato bíblico a partir de la liberación de Israel. La liberación que tuvo en Egipto por parte del Señor, con aquellas maravillas impresionantes. Así es de que el establecimiento del culto de la adoración que nosotros estuvimos analizando en todo el libro de Éxodo, a través de toda la enseñanza, toda aquella enseñanza didáctica inherente al tabernáculo de reunión, pues Israel a partir de entonces tendría esta gran bendición de la presencia, de contar con la presencia divina permanente entre los israelitas. Y en este sentido, pues el libro de Números inicia después de un año de que Israel estuvo en el monte Sinaí, es decir, al año siguiente, momento en que se dirigieron ellos rumbo a la tierra prometida. Ese fue el propósito, de acuerdo a la promesa que Dios le dio a Abraham. Y en este viaje se narra en el libro de Números, comenzando ahí precisamente en el monte Sinaí, para después dirigirse hacia el desierto Parán, para que después dirigirse finalmente a Moab, al lugar en donde estarían ellos ya frente a la tierra prometida. Así es de que vamos a ver varias secciones que recorre este libro de Números, y en el inicio del libro a darnos cuenta que Dios le ordena a Moisés un censo, le ordena un censo al pueblo, contar, que es precisamente de donde proviene el libro de Números, ¿sí? El conteo, el nombre del libro, Números. El conteo de los hombres de Israel. Y esto es muy importante porque derivado de este censo, el pueblo de Israel se establece, en el pueblo se establece esta forma en que las tribus debían ser colocadas también. Comienza a establecerse un orden entre las tribus. Y este orden de colocación tendrían que guardarlo en el campamento en torno al tabernáculo, que debía permanecer en el centro. Y alrededor del tabernáculo debían ser colocados los sacerdotes y los levitas, y alrededor de ellos las tribus, las demás tribus. Así es de que pues vamos a ir viendo lo importante que esto refleja. Ustedes podrán haber visto quizás ya algunas imágenes difundidas en internet acerca de la colocación que tenían las tribus. Por ahí hicimos algunas publicaciones hace algún tiempo en donde hacemos una pequeña reflexión en el saludo del Shalom, de Shabbat, acerca y de estas tribus que tienen una colocación profética. Es el orden en que se van a colocar las tribus implicaría una señal profética hasta el Apocalipsis. Impresionante. Vamos a verlo poco a poco. Vamos a ver todo esto que resulta muy muy interesante, porque de ahí la importancia del libro de Levítico, en donde se establecieron los mandamientos que determinaron la pureza del pueblo, ¿sí? Y también del campamento. Sin embargo, a partir de este viaje hacia el desierto, pues se dieron eventos. Vamos a darnos cuenta que se dieron eventos, continuaron dándose eventos muy lamentables. Recuerden que desde que salieron de Egipto se manifestó la rebeldía natural del pueblo de Israel. Y a pesar de eso, el Señor siempre estuvo paciente, siempre estuvo perdonando,
Moisés intercediendo. Pero su rebeldía continuaba, de, iba en ascenso, la rebeldía del pueblo. Incluso en el capítulo 12 se nos describe la forma, y la forma en que Miriam y Aarón, ellos fueron sorprendidos por el Señor por hablar mal de su hermano, por hablar mal de Moisés. Y bueno, ustedes ya saben, esto repercutió en unas terribles consecuencias para Miriam, ¿no? Ella fue castigada por el Señor. Después, y vamos a ver que en el desierto de Paran, hacia donde se dirige Israel, Dios le ordenó a Moisés el envío de 2 espías, un aspecto bien importante en relación a la tierra prometida. 12 espías que fueron enviados para reconocer la tierra de Canaán, uno por cada tribu. Cada espía representaba a una tribu de Israel. Así es que este es el momento en que una vez más la fe del pueblo iba a ser probada por Dios. Fíjense qué importante es esto, porque al rendir, cuando ellos regresan y le rinden su parte de novedades al comandante de los ejércitos de Israel, que en este entonces pues era Moisés, le dijeron que era imposible. 10 de ellos, 10 de los 12, le dijeron que era imposible que Israel pretendiera habitar esa tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán, porque sus habitantes los iban a destruir. Ellos tuvieron miedo, tuvieron temor, y eso está bien. Eso está bien, tener temor. Lo que no está bien fue que les faltó fe. O sea, tú y yo podemos tener temor, un temor natural, pues estamos en la carne, ¿sí? Somos de carne y hueso. Es obvio que vas a tener temor, es obvio que vas a tener, te vas a espantar, en fin, vas a pasar por determinadas tribulaciones en base a tu sensibilidad, en base a tu condición natural en la carne. Pero tenemos que ser conscientes de que estamos aprendiendo a vivir en el Espíritu. Y esa es nuestra fortaleza. Esa es nuestra fortaleza. Así es que imagínate lo importante que resulta esto, ¿sí? Desde ese momento. Esto que sucedió con estos 10 espías resulta muy relevante porque el tema del miedo que ellos tuvieron es algo natural, ¿sí? Vieron gigantes, dijeron, no vamos a poder conquistar esto en sus fuerzas. Ellos, ¿qué pensaron? ¿Qué tuvieron en su mente? Algo que puede suceder contigo. ¿Qué tuviste qué puedes tener en tu mente? Pensar de inmediato en tus propias fuerzas. No voy a poder hacer esto, no voy a poder cumplir con aquello, etcétera. Entonces, eso está mal. Eso está mal si se supone que ya tienes un camino recorrido, considerando que debiste ya haber aprendido a vivir en la fe y a vivir en el Espíritu. La fortaleza de los hijos de Israel, la fortaleza de los ejércitos de Israel está en el Espíritu, no en sus propias fuerzas. Y si está en el Espíritu, es porque es el Señor el que pelea tus batallas. A través del recorrido de este libro vamos a ver eventos muy importantes, muy importantes, que nos va a reflejar esto. Y eso es impresionante porque el propósito del censo tuvo que ver precisamente para ver con cuánta fuerza militar contaba Israel. Entonces aquí resulta muy interesante esto, porque te vas a dar cuenta después que las peleas que peleaba Israel las ganaba, pero por la fidelidad de Dios. Y hemos visto en otras ocasiones otros pasajes de la Escritura en donde Israel ni siquiera intervino cuerpo a cuerpo en la lucha con sus enemigos, sino el Señor hacía que entre sus propios enemigos se mataran. Y aquí es donde tú y yo debemos aplicar el discernimiento
en el espíritu que ya se nos ha comenzado a hacer un hábito al tomar nuestra Biblia, al comenzar a analizar algún pasaje de la escritura. Esto es lo interesante, lo fascinante y lo apasionante que tú y yo debemos considerar. ¿Por qué? Porque no eres como cualquier persona que no conoce a Dios, sino que debes con la conciencia de que nosotros conocemos al Señor y de que el Señor está con nosotros por cuanto que hemos sido fieles a su instrucción, a sus mandamientos, a la forma de vida que ha establecido para nosotros, y que nos esforzamos en ello precisamente, en el cumplimiento de su ley. Entonces debemos estar seguros de que el Señor está con nosotros. Si bien es cierto, en nuestra carne podemos llegar a tener temor por tantas cosas que están sucediendo hoy en día. Incluso, por ejemplo, hoy en día el tema de diario, pues el tema de la pandemia, el COVID. O sea, ahora ya resulta que ya hay variantes más que afectan, que son más peligrosas, distintas, etcétera, etcétera. Y que al final de cuentas, como ya es un virus que ya mutó, ya la vacuna que se difundió por todo el mundo, pues que aplicaba para la primera cepa, ya... Y todo eso, toda esa información que se está difundiendo y que te está llegando, puede traerte a tu vida temor, preocupación, ¿sí? Y eso es natural. O sea, no vamos a juzgar eso. Eso es normal. Pero para eso estamos en un cuerpo. Para eso somos la congregación de Israel, dispersa entre las naciones del mundo, porque sabíamos de antemano que todas estas cosas iban a suceder. Y para eso nos reunimos en el día de reposo, para alentarnos unos a otros, para decirnos: el Señor está contigo. No temas, el Señor está contigo. Sé fiel, no pierdas la fe, fortalécete en las promesas que el Señor te ha dado. Si ha llegado el tiempo de que tu testimonio ha concluido en este mundo, que así sea. Pero ten la seguridad de que estarás con el Señor. Y eso te va a dar paz. A este mundo hemos venido a formarnos, pero también debemos ser conscientes de que hemos venido también a sufrir. Es un mundo de miseria. Y tenemos que formarnos en el carácter y en fe con esa adversidad. La adversidad del pecado original, la adversidad del juicio que recibió Adán, etcétera, etcétera. Así es de que, claro que sí, estamos en la carne y eso es lo que nos hace que tengamos ese temor de repente, esa zozobra, pero y lo cual es natural, y en consecuencia debemos aplicarnos. Hay que cuidarnos, hay que alimentarnos bien, hay que fortalecer nuestro sistema inmunológico, etcétera. Todo lo que tengas que hacer, tienes que hacerlo para cuidar tu salud, pero no vivas con temor, no vivas con zozobra. Lo que debe hacerte diferente a todos los demás es esa luz, es ese conocimiento de Dios. Todo esto que te estoy diciendo tiene que ya formar parte de un hábito de tu vida. Entonces, si tenemos familiares enfermos, si tenemos amigos que están enfermos, que están pasando por este proceso difícil, en el cual están procurando rehabilitarse o recuperarse, sanar, etc., tenemos que aplicarnos, por supuesto, pero lo que no debemos hacer es perder la fe o debilitarnos en la fe. Tú eres parte de los ejércitos de Israel que han sido conformados, pero han sido dotados. Hemos sido dotados como ejército de las huestes del Señor, de los elementos indispensables para poder afrontar esto y todo lo que viene en este mundo.
Así es de que en este libro tú te vas a dar cuenta, en el transcurso de este libro, vamos a darnos cuenta lo importante que ha sido ya haber recibido la ley, haber recibido la instrucción acerca del culto que le agrada a Dios, ¿sí? Todo conformado y de acuerdo a la analogía, a la explicación de Yeshua, el apóstol Pablo, acerca del culto razonado, ¿sí? Hoy en día, que nos va a servir muchísimo. Y vamos a darnos cuenta cómo es que a partir de este proceso, de este camino hacia el desierto, hacia la tierra prometida, pues el pueblo va a expresar lo que es en su naturaleza: la rebeldía, la inconformidad, el reclamo por todo lo que estaba pasando en aquel entonces. Pero en tu mente debe también estar presente lo que está pasando hoy en día. Y lo que mucha gente que se dice ser pueblo está haciendo hoy en día, que estaba haciendo lo mismo en aquel entonces. Analogía literal. Así es de que, pues bueno, vamos a darnos cuenta de que a pesar de esta rebeldía, Dios continuaba siendo fiel, ¿sí? Y esto que sucedió con estos 10 espías fue determinante para aquella generación, porque no confiaron en el Señor, provocaron una rebelión en el pueblo a grado de pretender nombrar un nuevo líder en lugar de Moisés para regresarse a Egipto. ¿Para regresar a dónde? Para regresar a la esclavitud. ¿Tú te regresarías a ser un gentil, a abandonar al Señor, a abandonar lo que ya tienes por por el temor, por ceder a tu carne, a lo que sientes, al temor, etcétera? Muchos sí, muchos lo han hecho. Lamentablemente mucha gente ha abandonado el camino. Y conocemos, y seguramente tú conoces a mucha gente también que lo ha hecho. Y mucha gente lo ha hecho a pesar de que diga que continúa. Su vida finalmente tuvo un retroceso para continuar como venían viviendo antes de conocer al Señor y su ley. Pero dicen que siguen en el camino. Cada quien decide si se engaña a sí mismo. Pero no podemos engañar al Señor. En aquel momento, Dios estuvo a punto de castigar muy duro al pueblo de Israel por su rebeldía. Pero como siempre, Moisés siempre intercediendo por el pueblo. Una gran labor de Moisés por el pueblo, recordándole al Señor las promesas que le hizo a Abraham. Y el Señor siempre se manifestó fiel. Así es de que efectivamente Dios decidió perdonar al pueblo en aquella ocasión por aquella rebelión que generaron aquellos 10 espías. Y Dios decidió no castigar por el momento como pensaba al pueblo por causa de la intercesión de Moisés, pero decidió darle al pueblo lo que quería. Es decir, ellos no entrarían a la tierra prometida en aquel momento. Una decisión que lamentaría aquella generación. La generación de Israel de aquella entonces, en virtud de que durante 40 años aquella generación incrédula vivió en el desierto, ¿sí? Y hasta que hubieran muerto toda aquella generación, para dar lugar a la generación siguiente, que ellos sí entrarían a la tierra prometida. Así es de que en el capítulo 18, más adelante, pues vemos cómo es que se describen estos lineamientos tan controversiales hoy en día, establecidos por Dios acerca de qué creen, acerca de los diezmos. Vamos a ver también ese tema súper interesante relacionado con el tema de los diezmos, que fueron establecidos para el sostenimiento de los levitas. Un capítulo que normalmente o es evitado
o es mal enseñado por quienes hoy en día lamentablemente trafican con el Evangelio para su propio beneficio. Sin embargo, tendremos la oportunidad de confirmar una vez más que la obra de Dios hoy en día incluso es sostenida por el Espíritu de Dios, que obra a través de los corazones agradecidos y con toda liberalidad, como lo dijo el apóstol Pablo, y no a través de enseñanzas tergiversadas en contra de los propósitos divinos establecidos por las causas específicas que cubrieron una necesidad determinada ya por el Señor en su momento. Así es de que vamos a llegar a ese momento, si el Señor lo permite, de analizar una vez más este tema tan controversial, el tema de los diezmos, que hoy en día tratan de justificar con el tema Abraham dio los diezmos, Jacob prometió los diezmos, sí, pero ¿qué pasó con aquella congregación en donde los discípulos, 2 apóstoles ya de Jesucristo, estaban recibiendo bienes, estaban recibiendo ofrendas de la venta de las casas de los seguidores de Yeshua de aquel entonces? ¿Y en qué momento se habla de un diezmo? Estaban con liberalidad, con una capacidad de gratitud en el corazón de estas personas. ¿Por qué? Porque el diezmo fue rebasado, literalmente. Fue rebasado por causa de la verdad, de hablar la verdad, y que era lo que los apóstoles hacían. Era lo que hacía Pablo, por ejemplo. Pablo que de reiteradas ocasiones escribió que él trabajaba incluso con sus propias manos y así enseñaba para ayudar a quienes lo necesitaban. ¿Y recibía ofrendas? Claro que sí. Claro que sí. Pero él jamás recibió, ni los apóstoles, jamás recibieron los diezmos por una simple y sencilla razón. Porque los levitas estaban en servicio y jamás fue sustituido el servicio de los levitas. Fue suspendido y con él el propósito de su manutención, que fueron los diezmos. A partir de entonces, el Espíritu de Dios comenzó a obrar en toda la gente aquella para sostenimiento de su obra, y que debía hacer hoy mismo de la misma manera. Y hoy, no solamente este pequeño ministerio de estudiantes de la Biblia, hay muchos otros ministerios que por causa de la gratitud de las personas y no del engaño, están siendo sostenidas. Y eso es obra del Espíritu de Dios. En su momento continuaremos hablando de este tema. Pero bueno, el tema reiterado en el libro de Números es el tema de la rebeldía, ¿no? La actitud y las consecuencias que, en final de cuentas, ¿qué fue lo que sucedió? Por ejemplo, en una ocasión la rebelión de los israelitas fue a cargo de un grupo, hablando de los levitas precisamente, que organizaron un golpe de estado, por decirlo así. Una rebelión en contra de la autoridad delegada por Dios a Moisés y a Aarón. Aquel evento históricamente sería conocido como la rebelión de Coré. Sin embargo, Dios confirmó su fidelidad para con quienes el Señor estaba desde un principio, es decir, con Moisés y con Aarón. Y las consecuencias de aquel evento fueron terribles para muchos israelitas que se manifestaron en rebelión. A pesar de esto, en una ocasión en que el pueblo pedía agua, otro evento, Moisés recibió el mandamiento del Señor para que el pueblo tuviera agua. ¿Qué fue lo que sucedió? En esta ocasión en que Moisés se excedió, ¿sí? Se excedió en la forma en que debía dar cumplimiento al mandamiento que Dios le dio. Estaba fastidiado ya. Aquí hablamos del tema ya de la carne, del aspecto natural, que muchas veces no podemos contener. Nos rebasa. Y eso también se puede entender.
Pero en este caso Moisés llegó al grado de deshonrar a Dios delante de todo el pueblo. Y esto fue muy lamentable y muy triste. ¿Por qué? Porque no le dio honra delante del pueblo. Y lo que hizo fue que golpeó 2 veces con fastidio la roca de donde saldría agua para el pueblo. Para que el pueblo no muriera. Y de esa manera expresó enojo y con ello hablando con incredulidad de Dios. ¿Por qué? Porque dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Preguntando, con incredulidad. Y al golpear la roca 2 veces salieron muchas aguas y bebió la congregación. Impresionante, porque aquel lamentable evento generó que Moisés hiciera que cayese sobre sí el mismo juicio que tuvo aquella generación por su incredulidad. Así como esa generación no entraría en la tierra prometida, tampoco Moisés lo haría. Y a pesar de toda su labor impresionante y que siempre sería recordada, por supuesto, lo cual por supuesto que no impediría que en un momento dado el Señor le recibiera. Pero, ¿qué significó esto en el caso de Moisés? Que había cumplido su testimonio de vida. Había cumplido su testimonio de vida. Y no pasaría a la tierra prometida, no pasaría el Jordán. Posteriormente vemos la maravillosa analogía profética por la que Moisés levanta aquella serpiente de bronce. ¿Te acuerdan? Aquel evento impresionante. A mí me encanta todo ese pasaje, porque aquella serpiente de bronce fue levantada con el propósito de que todo aquel que mirara aquella serpiente en el asta no moriría. La escena que estaría representando en la serpiente de bronce el pecado que por siglos estaría siendo colocado, pues siglos después, en un justo. ¿En quién? En Yeshua, para remisión de los pecados del mundo. Y bueno, de la misma manera, ¿qué fue lo que sucedió? La cruz. Aquella asta con aquella serpiente fue una analogía de la cruz en donde fue colocado Yeshua. Porque a partir de que Él fue colocado en esa cruz, hoy todo aquel que mira la cruz, todo aquel que comienza a entender el propósito de la cruz, no muere, sino tiene vida eterna. Y bueno, en el trayecto por el desierto también se registra otro evento de mucha importancia, hablando de la profecía, hablando ya de profecía, que anuncia desde aquel entonces el reinado del Mesías, Yeshua. Y nada más y nada menos que estamos hablando del el evento en donde participa el profeta Balaam, que fue contratado por el rey Balac para maldecir a Israel, porque no querían que pasara por su territorio. Lo que querían impedir era que llegaran a la tierra prometida. Pero siempre, como siempre lo intentó, cada vez que siempre intentó maldecir Balaam a Israel, la fidelidad de Dios se manifestó. Se manifestó en la propia boca de aquel profeta, expresando nada más que bendición para Israel. En ese momento, el profeta Balaam seguramente recordó aquella promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuál fue la promesa que el Señor le hizo a Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así es de que en el transcurso de estos sucesos se describe en el libro de Números rebeldía que cada vez es más expresiva por parte del pueblo de Israel. Y sin embargo, cada vez la respuesta de Dios es de amor y siempre fidelidad a los pactos hechos a los patriarcas, siempre proveyendo sustento en un lugar en donde, pues por supuesto, solamente por obra sobrenatural,
del Señor, fue posible que sobrevivieran en el desierto. Este contraste que cada vez será más marcado en esta rebelión de Israel que vamos a ver en el curso de este libro, y la fidelidad de Dios, o sea, es un contraste total, precisamente es el enfoque en el mensaje de los profetas que posteriormente estarían expresando este mensaje a las postreras generaciones. Este mensaje que se compone, por un lado, de la manifestación de la rebeldía del pueblo, que continuaba incluso pues, en el tiempo de los profetas, hasta hoy en día, y en donde los profetas también manifestaban que a pesar de toda esa rebelión, el Señor siempre se mantuvo fiel a sus pactos, a sus promesas. Y esto permanece hasta el día de hoy. Y continúan hablando los profetas a través de la Escritura a todo su pueblo hoy en día, expresando lo mismo. Este aspecto antagónico, ¿sí?, en la relación entre Dios, que hay entre Dios y su pueblo. Mientras que su pueblo continúa en la rebeldía y la infidelidad acerca de su fe, mientras que el Señor continúa siendo fiel, amoroso a sus pactos. Al final del libro de Números, vamos a ver que se realizó otro censo a Israel. Ya casi al final del libro, vamos a ver que se realiza otro censo a Israel, pero ahora con las nuevas generaciones que sí entrarían en la tierra prometida. Y el libro de Números nos va a permitir confirmar que una vez más la misericordia de Dios jamás podrá estar exenta de su justicia. Eso es un principio que jamás debemos olvidar y no debemos de evitar. No creas que el amor y la misericordia de Dios está exenta de su justicia. Sí, el Señor te ama. Claro que sí. Y tendrá misericordia contigo. Por supuesto que sí. Pero el Señor no va a exentarte del juicio. El Señor es justo. Y no puede a unos juzgar y a otros no. A todos nos va a juzgar de la misma manera. Es decir, si tú por el hecho de que piensas que eres pueblo de Israel y que te ha manifestado justicia, misericordia, fidelidad el Señor, que la has vivido en carne propia, estás considerando que las cosas que estás haciendo mal o que hayas hecho mal, el Señor las va a olvidar, te estás equivocando. Porque eso sería debilidad y Dios no es débil. Dios es el fuerte de Israel. Es la roca de Israel. La misericordia de Dios y su amor jamás van a estar exentas de su justicia. Y eso es lo que vamos a constatar en este libro. Dice Números 1, verso 1, habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la que cuentan de los hombres, todos los varones por sus cabezas. Bueno, aquí está el mandamiento para el censo, este primer censo para los hombres. Efectivamente, Moisés cumplió este mandamiento, el mandamiento del Señor, y se realiza este primer censo de acuerdo al versículo 46 de este capítulo. Israel tenía 603.550 hombres que podían salir a la guerra. Este fue el propósito del censo: ver con cuántos hombres listos para la guerra contaba Israel. Así es de que más adelante en este capítulo 1, en el versículo 46 se describe esta cantidad de hombres: 603.550. Vayan haciendo cuentas.
Pero vamos a ver más adelante en el capítulo 26, verso 51, que se describe que Dios ordenó un segundo censo. Y el número de los hombres listos para la guerra eran de 601,730. Así es de que entre el primero y el segundo censo hay un periodo de aproximadamente 38 años y 10 meses, que para este entonces, de acuerdo al mandamiento de fructificad y multiplicaos, pues debieron haber sido muchísimo más, pero ¿qué crees? Los hombres listos para la guerra fueron menos. Es decir, para este entonces, después de todos estos años, más de 38 años, solamente se redujo el número de hombres listos para la guerra, ya eran 1820 menos. Cuando debieron haber sido muchísimos más, en 38 años, más de 38 años, casi 39 años, estaban reproduciendo, ¿sí? Se estaban reproduciendo, y los que eran niños, pues ya eran adultos, ya estaban listos para la guerra, pero impresionantemente eran menos los números de los soldados. Así es de que, pues bueno, imagínate, hay un cálculo muy interesante que hizo un egiptólogo y arqueólogo, el doctor Malvin Grove Kyle. Este hombre trabajó en el grupo de redactores de la revista National Geographic. Este doctor Kyle considerando él la cantidad de 600,000 hombres que podían salir a la guerra, esta cantidad se describe en el capítulo 12 de Éxodo, el verso 37, él calculó que podría haber aproximadamente en ese momento unas 400,000 mujeres, unos 200,000 ancianos y un número aproximado de 800,000 y asimismo, ¿sí? Consideró que de gente extranjera más o menos un promedio de 100,000. El total da un total aproximado en el cálculo que hace este egiptólogo de 2,100,000 personas que salieron de Egipto, sin incluir a la tribu de Leví en este cálculo. Y bueno, muchos consideran que el número que salió de Egipto, de Israel, cuando fueron liberados, entre todos, de toda la gente, fue un aproximado de 3 millones, cerca de los 3 millones. Pero bueno, son cálculos solamente, no hay registro certero al 100% que nos dé este dato, ¿no? Dice el verso 3 de Levítico 1, de Números 1, de 20 años arriba, y aquí está el estándar de los que serían contados. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Aquí está el propósito del censo. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Este censo era de carácter militar, netamente, con el propósito de ver quiénes podían pelear en una guerra a favor de Israel, porque el objetivo era la tierra prometida. Aunque la tierra prometida se menciona durante todo el libro de Éxodo, como lo vimos ya, hasta este momento de su incursión de Israel, el objetivo era llegar al Sinaí, hasta el momento en que se empieza a escribir el libro, ¿no? Hasta este momento. Pero con el objetivo de recibir la ley. Y aquí está lo más interesante, porque es un previo. Esto representaría el elemento más importante, la ley, en el adiestramiento para la guerra que recibirían los ejércitos de Israel. Y no te olvides que la ley es espiritual. Así es de que te estás dando cuenta de las implicaciones de esta preparación de los ejércitos de Israel. En nuestro análisis del capítulo 2 del libro de Génesis entendimos que el concepto hebreo de ejércitos, de la palabra ejércitos, es la palabra tzavá,
que significa masa de personas o cosas. Y dependiendo el contexto en el que se usa esta palabra, vimos que puede significar un grupo o masa de personas o cosas que están destinadas para ser preparadas para la guerra en sentido literal. O bien para llevar a cabo adoración en un sentido figurativo o espiritual. Y bueno, en este sentido, este censo a Israel tuvo el propósito de determinar las estrategias de guerra física que tendría Israel con los pueblos extranjeros, que tendrían el propósito de impedir el paso hacia la tierra prometida, y esas estrategias de guerra siempre estarían establecidas por el comandante y jefe de los ejércitos de Israel. Yud-Heh-Vav-Heh, mediante su malaj, mediante el enviado, ¿sí?, que se describe en los escritos del Antiguo Testamento como el ángel del Señor. El asunto es que a pesar de que Israel tendría que saber con cuántos hombres podía contar para la guerra, la preparación de estos ejércitos estaría mayormente fundada en los mandamientos de Dios, la ley del Señor, porque una de las promesas que de Dios más importantes fue que mientras Israel fuera fiel a su instrucción, a la instrucción de Dios, serían prosperados. Y la razón era porque las batallas que tuviera que pelear Israel serían peleadas por las huestes celestiales. No estarían solos. Así es que efectivamente en este libro leemos acerca de las guerras, trompetas, batallas contra gigantes y muchas otras cosas que tuvieron que en relación con una vida militar tal cual, ¿sí? Mientras que al mismo tiempo en la instrucción del Señor se les enseñaba a los israelitas aquello que, como una analogía, es lo que gana las batallas espirituales para tener una vida en la eternidad. Siempre el Señor enseñando de forma didáctica en la vida práctica, pero con efectos para que el hombre asimile esa enseñanza en el espíritu para la vida eterna. Este primer censo de Israel nos enseña que nosotros, a formar parte del pueblo de Israel, estamos siendo conformados como parte de los ejércitos de Israel, y aunque hoy nosotros no vamos a enfrentar una guerra física, como pueblo debemos ser conscientes de que el número de los hijos de Israel que se encuentran dispersos en las naciones del mundo están siendo registrados. Este número está siendo censado por el profeta que fue levantado entre el pueblo, como en su tiempo lo anunció Moisés. Hoy es Yeshua el que comanda los ejércitos de Israel de Dios. A nivel personal, a cada integrante, a ti y a mí, como integrante de los ejércitos de Israel, igualmente debemos saber con cuántos atributos contamos para permanecer en esta gran batalla por la conquista de nuestra tierra prometida, que es la vida eterna. Dijo el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su gracia. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.